Día sábado, nuevamente tenemos el agrado de contar con la presencia del Padre Pablo Pavone, al cual ya hemos presentado en la mañana. El título de esta segunda ponencia es La Noche del Espíritu, comienzo de la contemplación. No sé los que estaban esta mañana o los que no estaban. Lo que voy a hacer es, antes de entrar porque hoy a la tarde precisamente el tema de la contemplación es cuando empieza más propiamente, ¿no? El tema de la contemplación en San Juan de la Cruz. Haciendo un resumen de lo que habíamos visto esta mañana, decíamos que si tuviésemos que reducir a lo esencial el pensamiento de San Juan de la Cruz, sería posible hacerlo con el texto de Juan 3, que dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios verdadero. O sea, el tema de conocer a Dios. San Juan de la Cruz tiene una obsesión, en el buen sentido de la palabra, por conocer a Dios. Habíamos explicado un poco por qué, porque con el hombre con el conocimiento se apropia de las cosas. El modo más, el inicio, si se quiere, del apropiarse de las cosas, que las cosas estén dentro del hombre, y el hacerse todas las cosas es a través del conocimiento. Por eso San Juan de la Cruz está tan preocupado porque el hombre conozca a Dios. Habíamos visto en una segunda parte que esto tiene una contrariedad. Precisamente el hombre puede conocer todas las cosas del universo, siempre y cuando esas cosas sean materiales. Habíamos explicado un poco más, no vamos a entrar en detalle ahora. El hombre necesita, sí o sí, necesita de cosas corpóreas para alimentarse, no alimentarse físicamente, sino para alimentar el intelecto. Necesita de cosas corpóreas, de tal manera que si así como está el hombre no recibiera más ninguna imagen corpórea, moriría de inanición, intelectualmente hablando. Entonces, habíamos también afirmado que Dios, esto no significa que no pueda afirmar la existencia de Dios, que Él a través de su razón pueda afirmar la existencia de Dios. Lo había dicho San Pablo I, lo había dicho con mucha fuerza el Vaticano I, y también antes que el Vaticano I lo había dicho también San Juan de la Cruz. El problema es que el hombre no le basta la afirmación de Dios, sino que el hombre está llamado a un fin mucho más alto, y no le basta con afirmar la existencia de Dios, sino también que quiere tenerlo dentro y estar dentro de Dios por un deseo sobrenatural que Dios ha puesto en el hombre. Por lo tanto, así como están las cosas, con la razón el hombre no podría alcanzar. Y entra el segundo pilar, así como el conocimiento es el primer pilar de San Juan de la Cruz, entra el segundo pilar de San Juan de la Cruz, que es la fe. Si puede decirse que tiene una segunda obsesión San Juan de la Cruz, lo es por el tema de la fe. La fe es el único medio que tenemos para alcanzar a Dios. Ya vimos, nos había llevado casi toda la charla, explicar cuál era el mecanismo que tiene la fe para producir. Dicho en un resumen, todos los conocimientos que el hombre tiene en el orden natural, o sea, con su sola razón, empiezan en el hombre y terminan en el hombre. Por eso lo dejan donde está al hombre. La fe, por el contrario, es un conocimiento que empieza en Dios y termina en Dios. Prestar atención cuidadosa a la palabra termina en Dios. Es como un ascensor, me mete dentro de Dios. Fue mucho más largo el desarrollo con alguno y otro texto de Santo Tomás y de San Juan de la Cruz. La fe no solamente es el desvelamiento de una verdad, es decir, sí, es cierto, Dios es trinitario, sino que al mismo tiempo es que me empuja y me mete dentro de Dios. Pero tiene un límite la fe, y acá empieza la charla de hoy, precisamente. La fe, por más que me meta dentro de Dios, me sigue dejando a oscuras en el sentido que yo no lo veo a Dios.
Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni pasó por la mente de ningún hombre lo que es Dios. El hombre no puede ver la esencia divina. Un pequeño paréntesis. Todos los santos que han tenido una experiencia que se les ha corrido un poquito la tela y han visto algo, han visto directamente algo de la esencia divina, no lo han podido describir. Santo Tomás, ya sabemos lo que le pasó. Teresita de Lisieux dicen que al final de su vida tuvo el verdadero éxtasis y postrada como estaba en la cama, con tuberculosis, a segundos de morir, se incorporó, cosa que humanamente era imposible, se incorporó y dicen los estudiosos que fue porque empezó a ver el cielo que se le venía encima. Eso es lo que San Juan de la Cruz. No me envíes más mensajeros, dice San Juan de la Cruz. Porque Dios siempre, como no lo podemos ver, siempre ha hecho algo, decíamos esta mañana. Un arcoíris, una zarza. Y cuando no pudo hacer más nada que le satisfaciera, entre comillas, ¿qué hizo? Se hizo el mismo, carne, para que lo tocáramos, lo viéramos y lo oyéramos. La fe, entonces, lo que hace, y acá viene el tema de la contemplación, la fe me acompaña en todo este proceso para que yo tenga la experiencia contemplativa. ¿Qué es la experiencia contemplativa de esta mañana? Algo dijimos y vamos a decirlo, a ver si se puede entender con términos menos técnicos. La experiencia contemplativa es estar en presencia de ese Dios que no se ve. A ver, lo voy a decir antes de otra manera. Es llevar el proceso ordinario de la fe, que el proceso ordinario de la fe cuenta con todos los signos, los sacramentos, Jesús, todos los signos cuentan con ese proceso ordinario, llevarlo hasta un extremo tal en que los signos no vayan teniendo tanto peso y en cambio Dios mismo, crudo, así como está, aparezca en el intelecto. En cierta forma, esa es la contemplación que busca San Juan de la Cruz. Por eso, toda la primera parte, y ahora entro en San Juan de la Cruz, la noche del sentido. Vieron que hay dos noches, la noche del espíritu y la noche del sentido. La noche del sentido es acabar, a ver, lo voy a decir con palabras que suenen fuertes, después me dicen, me las cuestionan y digo por qué la usé. Acabar con la oración ordinaria, terminar con la oración ordinaria, que es la oración ordinaria es la que usa signos sensibles. Yo me imagino a Cristo que está en un pilar, después me imagino a Jesús que me entrega los clavos, como le han pasado a ciertos santos, que no se lo imaginan, sino que de hecho algo tuvieron. Pero todas esas cosas forman parte de la oración ordinaria. Me siento, tomo la Biblia y empiezo a meditar sobre la palabra de Dios. Todas esas cosas, San Juan de la Cruz dice que el que quiere entrar en la contemplación las tiene que dejar de lado. Porque todas esas cosas incluyen los signos sensibles y San Juan de la Cruz dice, no son Dios. Por supuesto, dos cosas. No se trata de no oír, de no pensar, de no escuchar, no escucho, no pienso nada porque es imposible. San Juan de la Cruz lo dice, como no estoy sin tiempo, estoy parafraseándolo. No puedo detenerme en las citas porque si no pierdo más tiempo. No se trata de no oír, no escuchar, no pensar nada porque es imposible. Se trata, dice el santo, de no reparar en ellos. ¿Qué quiere decir no reparar en ellos? No darle importancia en el momento de la oración. Y en algún momento va a empezar a tener la persona señales de que tiene que dejarlos. Esto es lo más delicado de comprender desde el punto de vista práctico. ¿Cuándo yo sé que tengo que dejar la oración discursiva? ¿Cuándo sé que tengo que dejar la oración en la que estoy pensando? Cuando no me dice más nada. Pero guarda, es muy peligroso esto, porque muchas veces la oración no me dice más nada y no es porque esté entrando a la contemplación, sino porque sencillamente no tendré la virtud necesaria ni la piedad necesaria, o estaré cansado, o etcétera, etcétera, etcétera. Hay varias señales, no me las voy a detener ahora en este momento, porque no son importantes. En ese momento determinado es que yo tengo que dejar la oración discursiva. Miren lo que pasa acá. Los signos sensibles empiezan a desaparecer. O sea, yo ya no pienso en nada concreto, ninguna imagen.
Y Dios mismo, que no se puede ni ver, ni tocar, ni oír, ni sentir, porque no hay nada para ver, ni para tocar, ni oír, empieza a aparecer en el intelecto de una manera nueva. Dios está siempre en el hombre, pero la novedad de esta noticia amorosa, de esta noticia nueva, de este Dios, es que empieza a aparecer, tiene una presencia nueva. Maritel lo dice de una manera muy clara, hablando de San Juan de la Cruz, y lo voy a leer. Dice Maritel, es la fe misma percibiendo su objeto. ¿Cuál es el objeto de la fe? Es Dios. Y todo lo que Dios nos revela, y todos los signos sensibles. Pero en este caso, la fe misma con el objeto puro, sin nada sensible. No me voy a meter ahora en esta discusión, ni siquiera la humanidad de Cristo. Es la fe misma, percibiendo su objeto bajo una modalidad formal nueva, se torna sabrosa y penetrante. Eso es precisamente lo que busca San Juan de la Cruz. Ahora bien, todo eso era la noche del sentido y es lo que vimos esta mañana. Lo que sigue es la noche del espíritu. Vieron que en San Juan de la Cruz, como repetí, porque había algunos que no estaban, hay dos noches. La noche del sentido que implica tratar de pensar lo menos posible, aunque no sea pensar, entre comillas la palabra. La noche del espíritu ha suscitado muchos problemas de interpretación, porque muchos que empiezan a leer San Juan de la Cruz creen que acá entran en otra etapa en la que los signos, en la que es la etapa de la fe. Espérate que Nacho me distrae. No, Nacho no. Pancho, tu voz la escucho acá, vos sabés que tengo un oído biónico yo. Esperen que me perdí ahora. La noche del espíritu ha suscitado muchas malas interpretaciones, no sé si muchas, pero ha suscitado malas interpretaciones. Creen que la noche del sentido es eliminar todo el pensamiento y que la noche del espíritu es purificar la fe, la esperanza y la caridad. La fe, la esperanza y la caridad se está purificando ya desde la primera noche, en la noche del sentido. La diferencia, y acá viene lo más novedoso si se quiere en esta conferencia, porque la mayoría de esto ya lo han escuchado. La diferencia entre la noche del sentido y la noche del espíritu es la fuente de los inteligibles. O sea, los inteligibles son todos los sensibles, todos los signos, todo lo material. En la noche del sentido los proporciona la naturaleza. Un sermón de un padre, una guitarra que toca, yo tengo que purificar todo eso. La música, lo que pienso en la oración, los proporciona la naturaleza. En la noche del espíritu, los mismos sensibles, los proporciona Dios. Por ejemplo, si me aparece el Padre Pío, si me aparece Cristo y me entrega un clavo como a Santa Rita. A Santa Rita, ¿no? ¿Se le entregó un clavo? Sí. No, dice que se me mezclan los santos. Se aparece Cristo y me entrega un clavo. Esos sensibles, porque son sensibles, el clavo se puede ver, es una cosa material. El Padre Pío, si se me aparece, lo veo. Esos sensibles ya no los aporta la naturaleza sin más, los aporta Dios de una manera especial. La noche del espíritu es la purificación de todos esos sensibles, o sea, de todas las cosas sensibles que incluso me da Dios. En esto he tenido la mayor piedra de piedra. Ustedes saben todo esto de las peregrinaciones de Salta y todas estas cosas. No voy a hablar ni mal ni bien de esas peregrinaciones, no me toca. Lo que sí voy a decir es que aunque fuesen verdad, vamos a decirlo más, vamos a mirarnos en Salta, vamos a empezar en Santa Bernardita. Aunque la Virgen se le apareció de verdad, pero nunca para Santa Bernardita, si tuvo oración contemplativa, si la tuvo, la aparición de la Virgen fue el punto de apoyo, aunque haya sido verdad,
porque la Virgen es sensible, se ve. Entonces San Juan de la Cruz dice, usted purifique eso también, aunque se le aparezca el mismo Cristo, purifíquelo. Ahora bien, ¿qué pasa en la noche del Espíritu? ¿Vieron? La noche del sentido, purificar lo sensible que la mayoría tenemos en la vida ordinaria. En la noche del Espíritu, solamente purificar las cosas extraordinarias que también vienen de Dios. Ahora, una pregunta. ¿Qué pasa con las personas que no tienen unas visiones extraordinarias y que son santos? No se les apareció el Padre Pío, no se les apareció la Virgen, a muchos santos. Santa Teresita no tuvo, aunque le han intentado explicar, le han intentado adjudicar a Teresita, porque creen que la mística es eso, que se le aparezcan las apariciones, le han intentado adjudicar y lo que se llama la transverberación y otro montón de cosas, que eso no sé si es cierto, no tuvo nunca. Y Edith Stein, que es una contemplativa por excelencia, ella lo dice, nunca vi nada. Entonces, ¿qué pasa con toda esa gente? El santo lo dice, esa gente pasa de la purificación de la noche del sentido, directamente pasa a la contemplación, que es lo que mayormente ocurre. Porque en realidad todo el libro segundo de San Juan de la Cruz es escrito, miren lo que les voy a decir, el libro segundo, todo entero es escrito solamente para un puñado muy chico de gente, de personas que tienen toda esa gracia extraordinaria. Y es como un pasito, porque después viene lo otro. Pero todo el libro segundo es para unos pocos. Usted está diciendo, Padre Pablo, que no sirve para nada, entonces para nosotros no sirve. No, entre líneas y en muchas cosas uno va aprendiendo muchas cosas que también surgen del libro segundo. ¿Cuál es la característica que tiene este proceso? En el que se van disminuyendo los sensibles, en el que los sensibles se van disminuyendo y va aumentando la presencia de Dios. Lo primero que tienen es la iniciativa divina. Esta mañana me preguntaron, ¿qué quiere decir, Padre, la iniciativa divina si Dios siempre lo está empujando? Es verdad, no hay ningún acto del hombre que no, aunque Dios respete la causalidad humana, no hay ningún momento en el que Dios nos está empujando. Pero de empujar a empujar, como diría Santa Teresa de Jesús, hay una diferencia. Una cosa es que me empuje un poquito y otra cosa es que me empuje muchísimo. Voy a usar términos coloquiales. En la contemplación, como las potencias, el intelecto y la voluntad, como las potencias, fíjense, ¿no? Como las potencias ya no pueden aprender es tomar los sensibles, se quedan como alocadas, digamos, en el sentido que quieren morder algo, porque la potencia siempre quiere hacer eso, quiere satisfacerse, la voluntad y la inteligencia quiere conocer. Si no tuviese Dios un empuje especial de Dios ahí, se vuelve a lo sensible, se vuelve a lo natural. Si no hubiese nada, ¿qué es lo que pasa con el quietismo o el vacío o el budismo? Si hay un vacío absoluto, que puede haber un vacío en el pensamiento, y las potencias no alcanzan nada, no hay nada para morder, se vuelven a lo sensible, que es lo que más cómodo les queda. Entonces, en este necesario, la iniciativa divina tiene un plus, porque esa presencia de Dios, ya vamos a ver cómo es en los casos ordinarios. Dijimos entonces que la iniciativa la tiene Dios. Primer punto. El segundo punto, ¿cuál es el objeto de esta contemplación? ¿Con qué se queda el hombre? ¿Con qué se queda el hombre en ese momento en el que ya se olvidó de todos los sensibles? Se queda con la Trinidad en su máxima pureza, con el acto puro de ser, con Dios mismo. Todos estos términos los usa San Juan de la Cruz, pero en este momento no los voy a citar. Se queda con Dios mismo. Por eso, es el mismo Dios en el que se le comunica con admirable gloria.
así el mismo Dios es allí el sentido y gustado. Y aunque no manifiesta y claramente como en la gloria, o sea, cuando nos muramos, aunque está Dios, pero no tal cual como lo vamos a ver en el cielo, es tan subido y tan alto el toque que nos hace que penetra toda la sustancia del alma y el alma entra en contemplación. Ahora, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde llega esa contemplación? Llega un momento, y acá muy pocos. Voy a decir lo que San Juan de la Cruz nombra: Moisés, San Pablo y él, pero no se nombra. Llega un momento en que el velo se corre, que es lo que les decía recién. La presencia que está en el alma, de Dios en el alma, ya no solamente que está pura, que puede estar pura, sino que se corre la oscuridad en la que está envuelta, que es lo que vamos a ver en un ratito. Se corre la oscuridad y se ve a Dios. Pero en ese momento, la fe cesa. Porque ustedes vieron que hasta este momento la fe era lo máximo que teníamos. Ahora cesa la fe. Porque la fe sabe que la otra vida no va a estar. Y ya no tenemos una unión por el hábito, técnicamente hablando. Mientras dura la fe, la unión con Dios que tenemos es habitual. ¿Qué quiere decir habitual? Por el hábito de la fe. Y nos lleva hasta el umbral de Dios la fe. Pero una vez que cruzamos el umbral de la fe desaparece. Pero como no desaparece en esta vida, queda en cuanto a hábito, más robustecido que nunca, pero no en cuanto al acto, porque el acto de unión lo produce Dios mismo. Dice Santo Tomás y dice San Juan de la Cruz, usando la misma palabra, es una unión transeúnte y se necesita la lumen gloriae, que en cierta forma se adelanta en ese momento para sostener el intelecto, porque si no, no lo ve. Es el único caso en que la fe queda solamente como hábito, pero no ejerciendo el acto durante toda la contemplación. Si fui muy técnico, después me preguntan. Ahora, muy bien, hay mucha gente, no sé, tengo que quitarme la palabra mucho y poco porque no tengo un control. Hay gente que tiene contemplación, vida contemplativa, como es el caso de Edith Stein, como es el caso de Teresita, pero no ven nada. Porque muchos, aunque no tengan la lumen gloriae, ven algo ven en el medio de la oscuridad, algo ven. Pero hay otros que lo que ocurre a la mayoría de los contemplativos, la Madre Teresa de Calcuta, hay textos de la Madre Teresa de Calcuta que son perfectos para describir esta situación, en la que Dios está en toda su pureza en el alma, pero envueltos en la oscuridad. Acá San Juan de la Cruz usa un texto de Gedeón, los soldados de Gedeón que llevan las lámparas, yo no me acuerdo en qué guerra era, ¿usted se acuerda, Barriola? Que los soldados de Gedeón llevan las lámparas, pero no se puede ver la luz que tienen dentro porque los vasos están cerrados. Dice que en el cielo esos vasos se van a romper y va a aparecer la luz. En muchos contemplativos, Dios está envuelto en tiniebla, pero a ver, pero está, y está de un modo nuevo. No está igual que mi padre que estoy recién bautizado. No, vos lo tenés de una manera en que llegó a la purificación de la contemplación en el intelecto, porque ahí se resuelve toda la contemplación. Dios está de una manera nueva. Ciertamente que no va a haber una noticia, o sea, no va a haber nada que pueda ver de Dios, pero se van a experimentar los efectos en todas las demás potencias y en el cuerpo del alma. Se experimenta la paz, pero no la paz física, porque la Madre Teresa de Calcuta ni siquiera tenía paz física. La paz teológica, si se quiere. Dios en la cruz, Jesús no tenía paz física, no puede estar en paz con todo el cuerpo traspasado como estaba. La paz teológica, para poner alguna palabra, la conserva, que es la paz del sentido. No voy a empezar con eso, es otro tema. Pero esa paz se siente como nunca, se experimenta como nunca, y es el contemplativo que llegó a tener esa presencia de Dios, aunque esté envuelta en una oscuridad y no lo puede ver como lo ven otro tipo de contemplativos. La Madre Teresa de Calcuta decía: estoy
frente al Santísimo. No siento nada, no me importa nada, no me importan los pobres, no me importan los ricos, porque se vayan todos al diablo. Estoy exagerando, ¿no? ¿Esto se está grabando? Siempre pido que no me graben, porque soy exagerado para hablar y después esto sale de contexto. Estaba frente al Santísimo, dice, usted edita todo esto, por favor. Todo edita. No me importa nada, dice la Madre Teresa de Calcuta, pero no me movería de aquí. Esa es la contemplación perfecta. La pura fe. Dios está en ella y está tan unido a ella que no necesita experimentar nada ni sentir nada y no se separaría por nada del mundo. Termino, ¿cuánto me queda? No, voy a terminar antes, mira qué bien. Termino con una cuestión y termino con la cuestión de la caridad. Voy a poner los anteojos. ¿Qué lugar ocupa la caridad en todo esto? Porque hemos hablado de la contemplación y la fe. Porque el conocimiento de Dios se llama en San Juan de la Cruz conocimiento amoroso. No solamente en todo, la mayoría de los místicos cristianos lo nombran igual, la connaturalidad en el conocimiento con Dios. Y él por eso llama a esa noticia general. Me olvidé de decirles, cuando Dios se queda solo en el alma se llama noticia general. Todas las demás noticias para San Juan de la Cruz son noticias particulares. Así que cuando lean San Juan de la Cruz y lean quédese frente a la noticia amorosa, es esta presencia de Dios pura. Le llama amorosa precisamente por el lugar que tiene la caridad. Porque la fe en sí misma tiene como objeto a Dios, pero solo como verdad primera. Por eso, en el ejercicio de la plenitud de su acto, necesita del influjo de la voluntad de una doble manera. Porque la fe lo ve a Dios como verdad primera, pero necesita de la voluntad para dos cosas. Ya lo dijimos esta mañana. Primero, para que la empuje, para que empuje el intelecto a aceptarlo, como una roca el intelecto, y viene el Espíritu Santo a través de la fe y lo empuja a esa roca. Segundo, en que, lo voy a decir con mis palabras, lo voy a resumir así. Por la fe, Dios llega hasta el alma. Yo le abro a Dios las puertas de mi corazón, de mi alma, para que Dios entre y tenga una presencia solo de Él. Saqué a todo dentro del alma, lo que no sea Él, y lo dejé entrar solo a Él. Eso es por la fe. En la caridad me permite que una vez que mi amigo esté dentro de mi corazón, yo lo abrace. ¿Se entendió? Esa es el papel de la caridad. ¿Qué ocurre? Cuando la caridad lo abraza, la fe se enciende más todavía. Y de esa manera la unión todavía es más fuerte. Y voy a terminar simplemente con la lectura del último texto. En una alianza tal como la que Dios ha hecho con el hombre, que tiene su base en el conocimiento amoroso del Creador, la contemplación necesariamente debe tener una superioridad objetiva. Acerca de una experiencia directa de la sustancia divina, el conocimiento natural, apoyado siempre en lo creado o en alguna imagen relacionada con ello, nada puede hacer. La fe, por el contrario, con su luz sobrenatural, nos acerca y nos deposita dentro de la misma Trinidad. En el camino de meternos dentro de la Trinidad, la contemplación, tímidamente al principio y con toda la fuerza al final, nos sumerge en esta unión sustancial a la que nada puede igualarse. Y precisamente por eso, por responder a lo más propio de la persona humana, la contemplación representa la operación más noble a la que puede aspirar el alma humana. Al fin, comenta San Juan de la Cruz, para este fin fuimos creados. La belleza del alma es proporcional al lugar que le está destinado y al modo que con ese lugar se relaciona. Y termino con las palabras de San Juan de la Cruz. Oh pues, alma hermosísima entre todas las criaturas,
que tantos deseas saber el lugar donde está tu amado para buscarle y unirte con él. Termino, muchachos. Si alguno me va a criticar, le voy a dar toda la razón. Me comí todos los textos de San Juan de la Cruz, pero tenía miedo que me pasara lo que me pasó esta mañana, que me quedé sin la mitad de las cosas, porque leer el texto de San Juan de la Cruz es lento y tenía miedo de no poder hacer esta mirada de conjunto que pude hacer obviando los textos. ¿Alguna pregunta o alguna crítica? No, sonamos, esta mujer le tengo terror. ¿Qué vinculación tiene con la fe todas esas visiones, todas esas cosas que, digamos, cómo se relacionan en algunas personas tengan esa... O sea, voy a reformular la pregunta. ¿Para qué las da Dios? ¿Hay que pasarlas por alto? No, claro, no. Está bien, o sea, ¿para qué las da Dios? Hay que pasarlas por alto. El mismo santo lo dice y lo tenía escrito acá, pero no lo leí. Dios no hace nada para la nada. Todo lo que hace es para algo y algo bueno. Eso es un principio básico de la teología. O sea que si me da las visiones, son para algo bueno. Pero, dice San Juan de la Cruz, para algunos pueden ser para ir animándolos debido a su debilidad natural a la gran empresa a la que los va a empujar. El caso de Santa Teresa de Jesús. Si no hubiese no le hubiese dado todas esas visiones, no hubiese llegado al final del camino con lo débil que ella era, entre comillas. Otros se las da porque él quiere que a través de ese modo y de ese camino, él quiere respetar lo que dice San Juan de la Cruz, lo que se llama el proceso natural del alma, que es ir de lo menos a lo más. Tiene incluido San Juan de la Cruz, cuando habla, siempre un principio que lo respeta, que lo tiene Dioniso, como escuchamos esta mañana, y lo tiene Santo Tomás. La jerarquía de los seres es la jerarquía de las operaciones. Y si faltase una, la creación entera misma y el proceso estaría incompleto. No sé si se respondió la pregunta. Sí, me dijo esta mañana, esta señora me hizo una pregunta: ¿qué pasa con los sacramentos? ¿Qué pasa con la humanidad de Cristo? A ver, vuelvo a repetir lo que dije esta mañana. Los sacramentos, que son signos visibles y eficaces de la gracia, la humanidad de Cristo, la palabra de Dios, que es signo visible, la Biblia, un signo visible, la predicación, el catequista, el sermón de la misa, todos signos sensibles, tienen que estar, la humanidad de Cristo tiene que estar y van a estar siempre hasta el final del camino, siempre van a ser luz. Acá lo que se está hablando de desechar es todas esas cosas en el momento que usted está entrando en la contemplación, en la oración. También puede haber un error en todo esto. Uno se cree que se va a poner frente al sagrario y va a decir no pienso. No es una meditación budista. Dice el santo, me olvidé también de leer esos textos. Se necesita primero toda una vida en la que tengamos un ordinario apetito de imitar a Cristo. O sea, es una vida sacrificada. Después se necesita toda una vida sacramental, de lo más disciplinada y piadosa que se pueda. Y después recién, cuando usted tiene todo eso y se siente en la oración y ha hecho mucha meditación, en el momento que empieza a recibir las señales de que tiene que abandonar todo eso, en ese momento va a tener la oración contemplativa. Y agrega el santo, ¿están todos llamados a ese momento? No, algunos nunca van a entrar en la oración contemplativa. Lo lamento, muchachos. En la oración contemplativa estricta. La pregunta, y esto voy a poner, cada vez que no tenga seguridad en lo que afirmo, voy a poner un paréntesis. ¿Hay una oración contemplativa intermedia? Sí, pienso que sí. En el que, después de todos estos años de vida carmelita que llevo, y que todos nos preguntamos, ¿qué estoy haciendo todos los días frente al sagrario, 1 hora a la mañana y 1 hora a la tarde? Y que muchos dicen, esta pérdida de tiempo,
Nosotros, por supuesto que nunca lo va a decir una persona que tenga, que esté aferrado al santo o que tenga fe, pero creo que hay una contemplación intermedia en la que uno realmente pierde por algunos momentos cierta reflexión, cierto discurso, cierto raciocinio, y entra en una especie de tranquilidad y de paz frente a una presencia que uno no puede terminar de describir. Puse un paréntesis, porque es muy subjetivo lo que estoy diciendo y es muy entre líneas del texto del santo. Y creo, no digo pienso, creo que es la mayoría de las contemplaciones de las personas que son disciplinadas y que tienen una vida de fe, ¿no? Sí, voy a hacer una pregunta inofensiva, voy a tratar de sacarla así, ¿no? Dice San Juan de la Cruz, empieza por el conocimiento. Pero una cosita antes que te haga la pregunta, le voy a pedir un favor, hágala corta a la pregunta, sea breve, porque yo tengo una dificultad, cuando me alargan mucho la pregunta, mire, se lo digo a mis alumnos, cuando la extienden no sé qué preguntaron. Las preces de la iglesia, le digo, no las hagan tan largas que no sé qué le estamos pidiendo a Dios. Mis respuestas también. Bueno, acá va la pregunta. San Juan de la Cruz empieza por el conocimiento y después el segundo punto por la fe. No, yo voy a partir. Está mal. Yo voy a partir de acá. Voy a partir de la fe. En la misa nos hacen decir. Pero disculpe que lo interrumpa. Con el presupuesto que usted empezó la pregunta, ya no le puedo responder porque no es eso en ningún momento lo que dije. Y si lo dije, me debo haber explicado muy mal. Nunca empieza por el conocimiento y termina por la fe, porque la fe es un tipo de conocimiento. Así que si lo expresé de esa manera, fracasé completamente en el intento. Elaboro la pregunta. En la misa nos hacen decir sabiamente, santamente, y repetir esto del centurión. No soy digno que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Yo no tengo la fe del centurión, semejante fe que en toda Israel no se conoce. Entonces, acá elaboro la pregunta, si acá en la iglesia hay un santo engaño, porque me hace decir una cosa que yo no la puedo cumplir, porque no tengo la fe del centurión, entonces ese santo engaño, que bienaventurado engaño, me hace de que yo vaya y busque el misterio que tiene la iglesia. Acá está la pregunta. Si yo voy y busco ese misterio, ahora de la fe paso al conocimiento. Esa es la pregunta. Bueno, no, está mal planteada, según lo que yo digo. Lo único que voy a responderle es lo siguiente. No pude seguirla porque no la plantearía yo de esa manera. Lo único que voy a decirle es que cuando yo voy a comulgar y digo no soy digno de que entres en mi casa, ya no estoy hablando de contemplación, aunque en otro sentido analógico se pueda decir. Y en ese caso, le voy a dejar con todo esto y no voy a entrar porque sería entrar en un tema sacramental. Yo tengo un contacto físico con Dios. Yo estoy comiendo la carne de Cristo. La carne de Cristo sí que es física. Estoy masticando el hígado, las arterias, la vena, el corazón de Cristo. Imagínense que eso algún efecto tiene que hacer, no necesariamente. Estoy tomando la sangre de Él. Estamos en otro plano, o sea que no quiero confundirlo con la cuestión de la contemplación. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Pablo. ¿Cómo nos podés ayudar por lo menos a visualizar o diferenciar contemplación de mística? Usted sabe, sobre eso hay escrito una cantidad y no creo que se terminen de poner todos de acuerdo los escritores. González Avesta me parece que tiene una frase muy cierta, me parece que es él. A veces se ponen a discutir un autor con otro y están diciendo lo mismo, porque es de acuerdo al sentido que uno le dé a la palabra. La contemplación para San Juan de la Cruz, la contemplación es este camino de purificación de todo lo sensible para llegar a unirse más a Dios como acto puro. Voy a poner esa manera para que quede de la manera más técnica posible. Eso es la contemplación.
un camino de purificación de lo sensible para unirse a Dios. Cuando eso se logró, la ciencia adquirida, que ciencia es conocimiento, lo que veo, el que se llama el intelecto, es una experiencia mística. Pero si alguien me lo expresa ahora de otra manera y no está en desacuerdo en el concepto con lo que yo estoy diciendo, lo acepto con mucho gusto. Bien, si no hay más preguntas, le agradecemos al Padre con un fuerte aplauso.